Inicio de la etapa 1. Obtención de la función de transferencia en tiempo discreto. Para poder dar inicio a esta etapa se debe contar previamente con los datos o registro de datos correspondientes a la curva de calentamiento de nuestra planta térmica. Para ello, contamos con un archivo de Excel, el cual cuenta ya con las tres variables de mayor interés que fueron encontradas en el desarrollo de la prueba. La primera de ellas es la tensión de entrada en DC, la cual es de 75 voltios constantes para toda la prueba, y la temperatura dada a cada segundo, teniendo como tiempo cero la temperatura ambiente que se tenía en el interior de la planta al iniciar la práctica. Del mismo modo, tenemos como duración de la prueba 762 segundos, el cual se consigue una estabilización de temperatura de 78.2 grados Celsius. Si graficamos como tal el comportamiento de la curva de calentamiento, obtenemos lo mostrado en pantalla, lo cual tenemos que la temperatura versus tiempo, obtenemos la curva de calentamiento. Una vez encontrado como tal o teniendo estos datos, procedemos a ejecutar el software MATLAB, el cual para esta ocasión estamos usando la versión R2020B. Una vez cargue la ventana principal, procederemos a crear nuestras variables de entrada y de salida. En primera medida crearemos la de entrada, que es tensión, procedido de la de temperatura. Añadimos como tal doble clic sobre ella y tomamos los datos que encontramos en Excel y los pasamos a MATLAB. Entonces en el caso de esta es temperatura, copiamos los datos, genera ahí un error en el portapapeles, no importa, los volvemos a copiar, los pegamos, cerramos la ventana y hacemos lo mismo para la detención. Vamos a Excel y copiamos todos los datos, pegamos, cerramos y una vez cargadas o importados los valores de tensión y temperatura, procedemos a ejecutar el toolbox de MATLAB de nombre System Identification, el cual nos permitirá generar o procesar los datos con el fin de obtener la curva o la función de transferencia. Para ello importamos los datos en el dominio del tiempo, escribiendo en la ventana emergente el nombre de las variables, la de entrada que es tensión y la de salida que es temperatura. Del mismo modo establecemos el nombre de la curva que vamos a obtener en el panel de Data Views. En este caso es calentamiento. Y el tiempo de inicio de la prueba es de 0 segundos y el tiempo de muestreo que es cada segundo. Importamos los datos y en la curva que generamos vemos su comportamiento. Si cliqueamos en Time Plot, agrandamos y procederemos a compararlo con la gráfica de la curva de calentamiento que tenemos en Excel. Como podemos ver, no solo el rango se ajustan los valores del rango del eje Y, sino que además tenemos como tal el tiempo. El tiempo es el mismo y el comportamiento junto con sus perturbaciones y todo es el mismo que tenemos en Excel. Por ende podemos decir que la importación de los datos es correcta. Del mismo modo, mirando la señal de entrada, podemos ver que son 75 voltios para todo el desarrollo de la prueba, la cual eran de 720 o 762 segundos. Como podemos ver, están sobre el margen. Es así como podemos decir que los datos que realizamos o que importamos están bien hechos. Por ende podemos cerrar esta ventana y estimar la función de transferencia por medio de la función de Transfer Function Model. En la ventana emergente se nos mostrará dos celdas en las cuales tendremos que establecer la cantidad de polos y de ceros que queremos en nuestra función de transferencia. Previamente al desarrollo de la práctica se estableció que es mejor manejar una planta con 3 polos y un cero, dado la estabilidad y no la rapidez, sino tal vez que la curva de calentamiento, o sea, le damos tiempo a la curva para que se adapte al comportamiento que nosotros queremos. Para ello entonces establecemos el número de polos de 3, el número de ceros de 1 y cercioramos que estén continuos. Si bien nosotros sabemos que queremos en discreto,
nosotros lo vamos a generar en continua, ya que el número de polos que establecemos en este caso no tiene nada que ver o posiblemente no sean iguales al número de polos que vamos a tener en el tiempo discreto, ¿vale? Entonces el número de polos y el número de ceros no pueden ser o pueden o no ser los mismos en tiempo discreto. Para ello nosotros lo dejaremos en tiempo continuo y procederemos a estimar la función de transferencia. Así como la ventana emergente se estima el progreso y el resultado lo tenemos en pantalla, en el cual tenemos una aproximación con respecto a la curva de salida de la función de transferencia del 96.03%. Si nosotros cerramos esta ventana de Plant Identification Progress, podemos ver que en Model Views podemos ver que se generó una nueva curva de nombre TF1. Para ver el comportamiento o la aproximación con la curva de calentamiento, cliqueamos en Model Output y efectivamente podemos ver que la curva de calentamiento, que es la negra, la de color negro, y la de color azul, que es la curva de salida o obtenida por la función de transferencia. Como podemos ver, si bien no son muy aproximados, muy similares, el porcentaje está por encima del 95%, algo que a nosotros nos sirve, ya que si estuviese por debajo del 95% se elimina de una vez. Por ende, como está superior, podemos manejar con este valor. Del mismo modo, podemos ver también los polos y ceros del sistema, teniendo como tal los polos, la ubicación de los polos, todos ubicados sobre el semiplano negativo, lo cual indica que de inmediatamente la función de transferencia es estable, y si nos acercamos podemos ver que está muy pegada, uno de ellos está muy pegado al cero, lo cual nos ayuda con el fin de la rapidez del sistema. Cerramos la ventana y transferimos, o una vez cerciorados estos dos valores o estos datos, llevamos nuestra curva al workspace. Como podemos ver, la curva de nombre TF1 se generó una variable del mismo nombre y cuyo comportamiento, cuyo interior lo podemos ver si escribimos el nombre de la variable en el comandos de la ventana de comandos de MATLAB. Efectivamente tenemos 3 ceros, al igual que un polo en el sistema. Del mismo modo, generamos nuestra función de transferencia en tiempo discreto mediante, primero que todo, la definición de nuestra variable, en este caso tf discreto o dis, el comando de c2d, lo cual nos permitirá pasar la función de transferencia de continuo a discreto. Establecemos la variable que tenemos en continuo, tf1, el tiempo de muestreo, que es cada segundo, y el método de discretización, en este caso Stusting, el cual es un método binomial que se utiliza como tal para poder discretizar las curvas en estado continuo mediante el uso de trapecios. Una buena aproximación, la cual vamos a tener acá. Es así como, dando enter, procederemos a ver que efectivamente nuestra función de transferencia mantiene los 3 ceros, pero se convierte a 3 polos. Es por ello que si nosotros queremos ver el comportamiento de las mismas o cuán aproximadas son, procederemos a aplicar una función escalón unitario sobre la primera de ellas, la continua, teniendo el comportamiento visto en pantalla. Al igual que ello, inmediatamente aplicamos el comando hold para poder sobreponer la función de transferencia en tiempo discreto, tf discreto. Como podemos ver acá en pantalla, tenemos un comportamiento de la primera función de transferencia, que es la de color azul, y la de la función de transferencia en tiempo discreto. Si acercamos como tal a ver los valores mucho más cercanos, podemos ver que efectivamente ya está discretizada nuestra función de transferencia en tiempo continuo. Es así como damos por finalizada la etapa 1 de nuestro proyecto. Muchas gracias.